Una producción emocionante más de Secretos del Destino. Una noble obesa fue entregada a una esclava como castigo por su padre, pero él la amaba como a ninguna otra. «¿Sabes por qué nadie te quiere, Isabela?», murmuró don Emiliano, con una copa de vino en la mano, frente a toda la hacienda. La sala entera estalló en risas crueles, mientras ella apretaba los puños en silencio, pero cuando levantó la mirada y respondió con una sola frase, todos callaron. Fue en ese instante que su padre supo que el castigo que había planeado iba a convertirse en su peor vergüenza. Las campanas resonaban en lo alto de la hacienda Salvatierra, anunciando el inicio de una de las noches más importantes del año, la celebración del aniversario de la fundación de San Miguel de Allende. La hacienda del don Ramiro Salvatierra, uno de los hombres más ricos y temidos de la región, se vestía de gala. Los faroles colgaban de las vigas de madera como estrellas atrapadas, y los pasillos de cantera estaban cubiertos con pétalos de rosa roja. Adentro, el gran salón principal relucía como una vitrina de oropel. La élite de la región desfilaba entre las columnas decoradas con encajes, copas de cristal rebosantes de vino y sonrisas tan afiladas como dagas. Pero entre todo aquel lujo había una presencia que, en lugar de causar admiración, generaba silencios incómodos y miradas torcidas. Isabela Salvatierra, la única hija de don Ramiro. Ella descendía las escaleras de mármol con el paso firme de quien ha aprendido a fingir dignidad entre los ojos que juzgan. Su vestido verde esmeralda estaba hecho a medida, amplio, como todos los que mandaban a confeccionar, para ocultar su cuerpo excesivo, según las lenguas más crueles. El escote era alto, las mangas largas, su cabello recogido en un moño modesto, su rostro, bello y sereno, contrastaba con el murmullo constante a su alrededor. «Dicen que ninguna dama quiere sentarse a su lado», susurró una joven detrás de un abanico de encaje negro. «Dicen que su padre la esconde», respondió otra, «que es la vergüenza de la familia». Ella lo oía, siempre lo oía, y aún así caminaba. Isabela no tenía amigas, no tenía pretendientes. Su existencia era una contradicción dentro de la nobleza, una mujer noble, sin belleza aceptada, sin destino claro, sin voz propia. Aquel salón estaba lleno de flores, música y sonrisas fingidas, y sin embargo, el aire era más denso que nunca para Isabela, porque esa noche, sin que ella lo supiera, su humillación sería sembrada públicamente como un escándalo disfrazado de burla. Cerca de la fuente de mármol, un grupo de jóvenes caballeros bebía tequila y reía con insolencia. Entre ellos se encontraba don Emiliano de la Fuente, el hombre con quien su padre había insinuado que deseaba verla casada. Un joven atractivo, ambicioso, cruel. «¿Y si tu padre realmente te empuja a desposarte con la Salvatierra?», dijo uno con sorna. «¿Con la gorda?», se burló Emiliano, sin esfuerzo por disimular. «Solo lo haría si quisiera protegerme de balas de cañón. Con ese cuerpo ni necesito guardaespaldas». Las carcajadas explotaron como pólvora. El eco fue inmediato. Varias personas se rieron, otras fingieron no escuchar, pero ella sí escuchó. Estaba a escasos metros, a punto de acercarse al grupo para ofrecer el brindis. Su pie se congeló en el aire. Su corazón cayó al suelo. El mundo se detuvo para Isabela Salvatierra. Respiró hondo, contuvo las lágrimas y obligó a su rostro a no traicionar lo que acababa de escuchar. Nadie se acercó, nadie la defendió. Todos miraron hacia otro lado, excepto uno. Desde la galería principal, don Ramiro, su padre, observaba toda la escena. Vestido de negro, con la postura recta y el rostro pétreo, vio a su hija ser reducida a una broma cruel y no movió un solo músculo, ni una palabra, ni una mirada, ni una defensa.
Solo giró el rostro y continuó conversando con el alcalde de Dolores Hidalgo, como si su propia hija no hubiese sido destrozada en público, como si nada hubiese ocurrido. Esa noche, Isabela no bailó, no brindó, no rió, solo caminó en silencio hasta su cuarto, con el pecho apretado y las lágrimas encerradas detrás de sus ojos. Frente al espejo ovalado de su infancia, se desabrochó el vestido y dejó que su cabello cayera sobre sus hombros. Se miró de frente, sin odio, pero tampoco con amor. Observó sus mejillas llenas, sus brazos fuertes, sus caderas anchas. Sabía que no era una belleza de revista, pero eso la condenaba al desprecio. Ella no se odiaba, pero el mundo parecía decidido a enseñarle a hacerlo. Y justo en ese momento, algo dentro de Isabela se quebró. Pero no era una fractura de debilidad, sino la primera grieta de algo que estaba a punto de cambiar para siempre. Al día siguiente, su padre la mandó llamar, y lo que le esperaba en aquel despacho era mucho peor que una burla. Era un destino. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa que no era común en San Miguel. El cielo parecía negarse a mostrar su luz, como si supiera lo que estaba por suceder. Isabela despertó antes del primer canto de los gallos. No había dormido más que unos minutos. La imagen de don Emiliano riéndose de su cuerpo se repetía en su mente una y otra vez. Pero más que su burla, lo que la había desgarrado por dentro fue el rostro de su padre, su completa indiferencia. Apenas se estaba lavando las manos cuando la ama de llaves, doña Eulalia, tocó la puerta suavemente. «Señorita Isabela, su padre la requiere en el despacho». La joven no respondió. Asintió en silencio, secándose las manos en su vestido. Algo en el tono de la sirvienta, más tembloroso de lo habitual, le provocó un escalofrío en la columna. Caminó por el corredor de piedra con el corazón en la garganta. Cada retrato de sus antepasados la miraba desde las paredes como fantasmas que la acusaban de existir, de ocupar espacio, de no cumplir con las expectativas que su apellido exigía. Cuando empujó la pesada puerta del despacho, la escena fue aún más gélida de lo que imaginó. Don Ramiro Salvatierra estaba sentado detrás de su escritorio de madera de cedro, flanqueado por 3 hombres. Uno era su asesor legal, otro el capataz de la hacienda, y el tercero era un hombre de piel oscura, rostro severo y uniforme del ejército. Ninguno la saludó. «Siéntate, Isabela», ordenó su padre sin mirarla a los ojos. Ella obedeció, con la espalda recta, tragando el nudo que amenazaba con asfixiarla. «Anoche fuiste motivo de murmuración». Isabela frunció el ceño. Se mantuvo en silencio. «Las familias con las que he buscado alianza a través de tu matrimonio ya no están interesadas. La humillación fue pública, y no puedo permitir que el apellido Salvatierra sea arrastrado por una mujer que no puede comportarse ni siquiera como una dama aceptable». Isabela apretó los puños. «Yo no dije nada, padre. No me expuse, no provoqué. Solo me mantuve en pie». Don Ramiro soltó una risa seca. «Precisamente, te mantuviste en pie, ocupando espacio, a la vista de todos, recordándoles que tienes apellido, pero no valor en el mercado de los matrimonios. Eso, hija, también es provocación». Los ojos de Isabela ardieron. «¿Y qué va a hacer? ¿Encerrarme en el convento? ¿Exiliarme?». Entonces don Ramiro lo dijo. «No, vas a ser útil». El silencio se hizo espeso. Uno de los hombres sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa. Isabela no lo tocó, solo lo miró de reojo. «La corona», continuó don Ramiro, «ha decidido otorgar una recompensa a un hombre que salvó la vida de un marqués durante una revuelta en el norte. El rey quiere premiarlo, pero no puede otorgarle tierras. Es un hombre de origen servil. No puede tener propiedades. Así que le darán otra cosa». Isabela sintió que su estómago se contraía. «¿Qué otra cosa?». «Una mujer». Sus palabras fueron como un latigazo seco.
No, susurró ella, en voz baja. Sí, tú. Isabela se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Sus ojos estaban abiertos como platos, su rostro pálido. ¿Me está entregando como recompensa a un esclavo? ¿Eso cree que merezco? Don Ramiro la miró, por fin, con frialdad letal. No es castigo, es destino. Tú ya no puedes ser moneda de alianza, pero al menos puedes servir. Isabela se quedó congelada, como si la hubiesen empujado a un abismo sin fondo. Ninguna palabra podía expresar la mezcla de humillación, rabia y horror que se acumulaban en su pecho. ¿Y quién es ese hombre? Se llama Joaquín. Fue esclavo. Hoy es libre. Vive a las afueras de Guanajuato. Ha cumplido con su servicio. Lo mínimo que puede hacer la corona es premiarlo con una compañera. ¿Tú lo serás? ¿Por la fuerza?, preguntó Isabela, con la voz rota. Por deber. Ella bajó la mirada por un instante. Su mundo entero se quebraba. Su dignidad, su autonomía, su humanidad iba a ser entregada como si fuera una mula, un mueble, una ofrenda para reparar una deuda que no era suya. Pero cuando levantó la mirada, sus ojos ya no lloraban. No gritó, no suplicó, no le daría ese gusto. Se giró hacia la puerta y antes de marcharse, dijo: un día usted será el hombre más despreciado por el mismo apellido que tanto pretende proteger. Don Ramiro no respondió, solo hizo un gesto al capataz. Esa misma tarde, sin carta de despedida, sin maleta de lujo, sin honor, Isabela Salvatierra fue subida a una carreta. La mandaron escoltada por 2 guardias y una criada muda. Su destino, una pequeña cabaña de piedra entre los cerros de Guanajuato. Su propósito, ser entregada a un hombre al que ni siquiera conocía. Su condición, propiedad humana. Y mientras el sol se ocultaba entre las montañas, dejando tras de sí un cielo rojo como sangre, Isabela juró en silencio que esa historia, su historia, no terminaría en esa carreta. El camino hacia Guanajuato era largo, empedrado y cruel. El traqueteo de la carreta hacía que los huesos de Isabela retumbaran a cada metro. La tierra estaba seca, pero el aire aún guardaba el aroma de lluvia reciente. La criada que la acompañaba, una mujer anciana con mirada vacía, no decía una sola palabra, ni siquiera la miraba, como si Isabela ya no existiera. Las horas se hicieron eternas. La joven no hablaba, no comía, solo miraba hacia el horizonte, buscando respuestas entre los cerros color cobre, donde pronto sería olvidada. Al anochecer, la carreta se detuvo frente a un paisaje que no parecía tener fin. Una ladera empinada se abría como una herida entre los árboles de ocote y al fondo una pequeña cabaña de piedra con techo de teja y una puerta de madera marcada por los años, los soles y la soledad. No había verja, ni sirvientes, ni faroles de bienvenida. Solo silencio, solo distancia. Isabela bajó de la carreta con la dignidad de quien no tiene nada más que perder. Llevaba un vestido de lino beige, sencillo, bordado con hilos apagados. No cargaba joyas, solo una cinta roja que su madre había usado cuando aún vivía, amarrada en su cabello como recuerdo de una ternura que ya no existía. Frente a la cabaña, un hombre esperaba. Joaquín, alto, moreno, de complexión firme y espalda ancha como un muro. Su piel tenía el tono del barro cocido al sol, su ropa era simple, camisa de algodón remendada, pantalones atados con un lazo de cuero. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo, y sus manos eran como raíces vivas, marcadas por trabajo y años de silencio. Cuando la vio, no bajó la mirada, tampoco sonrió, no hizo reverencias ni preguntas, solo dijo: «Bienvenida». Isabela esperó alguna señal de burla, una carcajada, un gesto de superioridad, pero no llegó. Joaquín dio un paso al costado, permitiéndole entrar, y agregó: «La casa es suya, si decide quedarse». Ella no respondió. Entró.
La puerta crujió, como si hacía años no se abría para una mujer. Adentro, la cabaña estaba dividida en dos espacios. Una cocina sencilla, con una estufa de leña y un banco de madera cubierto por un tapete. Estantes llenos de frascos con hierbas secas, maíz, raíces. Del otro lado, un pequeño cuarto con una cama individual y un baúl cerrado al pie. No había cuadros, ni santos, ni retratos. Pero la casa olía a madera limpia, a tierra mojada y a algo más, un perfume suave de flores secas, como si alguien hubiera cuidado ese rincón con cariño. Y eso fue lo que más la desconcertó. No esperaba limpieza, no esperaba orden, no esperaba respeto. Joaquín regresó al interior minutos después, sin prisa, con una cesta de leña en brazos. La colocó junto al fogón y encendió el fuego con movimientos tranquilos, casi rituales. El crepitar de la madera llenó el espacio como una voz tibia. Preparó una infusión de hojas verdes, sirvió un plato con pan duro y raíces cocidas. Lo colocó sobre la mesa, luego se alejó sin sentarse. ¿Tiene hambre? Isabela abrió la boca. No sabía qué responder, la voz no salía. Finalmente susurró: «No sé». Se sentó, comió en silencio. Cada bocado era una derrota, cada cucharada un recordatorio de lo que había perdido, pero había algo en esa comida, no sabor, no riqueza, sino intención, y eso, por alguna razón, la hacía temblar. Joaquín recogió la taza cuando terminó y no dijo nada más. Esa noche, Isabela se acostó en la cama que él le había asignado. La manta era áspera, el colchón duro, pero estaba limpia, cuidada. El techo de teja crujía con el viento. A través de la ventana se veía un cielo de estrellas que no había visto nunca desde la hacienda. Y allí, acostada en una cama ajena, en una casa ajena, junto a un hombre ajeno que no intentaba tocarla, ni hablarle, ni ordenarle, ella lloró, pero no lloró de humillación. Lloró de desconcierto. ¿Por qué ese hombre, que podía hacer con ella lo que quisiera, elegía no hacer nada? El fuego aún ardía débilmente en la cocina, y Joaquín, en la otra habitación, parecía respirar con la misma calma con la que vivía. No hubo golpes, no hubo insultos, no hubo miradas lascivas, solo silencio, solo respeto. Y eso, para una mujer como Isabela, era más incomprensible que la violencia. Aquella fue la primera noche, la noche donde nada ocurrió. Y sin embargo, todo comenzó a cambiar. La madrugada caía sobre los cerros de Guanajuato con un silencio espeso, casi sagrado. La cabaña de piedra dormía. El fuego del fogón era apenas una brasa tenue, como un corazón que se niega a apagarse del todo. Isabela Salvatierra se revolvía en su cama. No podía más, no con el silencio, no con esa calma que dolía más que cualquier golpe. No podía quedarse, no allí, no así. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera, que escapara antes de que el destino se sellara para siempre. Aunque Joaquín no la hubiese tocado, ni obligado, ni pronunciado una sola palabra ofensiva, había en ella un miedo ancestral, casi biológico, de volverse invisible, de ser olvidada por completo entre esas paredes humildes que, por más dignas que fueran, no eran suyas. Cuando el gallo del cerro no había cantado aún, se levantó sin hacer ruido. El piso de tierra batida estaba helado. Sus pies descalzos crujían sobre la madera con la fragilidad de una decisión desesperada. Tomó su chale, el mismo que usaba su madre para cubrirse en las noches frías, se lo colocó sobre los hombros y cruzó la puerta trasera sin mirar atrás. Afuera, el viento era cortante. Las ramas de los árboles parecían susurrar advertencias que ella ignoró. El cielo estaba cubierto, no había luna, solo la oscuridad. Comenzó a caminar por la vereda que descendía entre las piedras, al principio con pasos firmes, luego con más prisa y pronto corriendo, como si pudiera dejar atrás lo que había sido, como si pudiese correr más rápido que la humillación, que el abandono, que la ausencia de amor.
Pero la montaña no perdona a los que corren a ciegas. Una raíz escondida bajo el lodo traicionó su pie. Su cuerpo salió disparado hacia adelante. El grito fue ahogado. Rodó cuesta abajo entre tierra húmeda, ramas y piedras. Su vestido se rasgó. Su hombro golpeó con fuerza un tronco. Su cabeza chocó contra una roca. El mundo se apagó. Todo fue negro, todo fue frío, todo fue silencio. No supo cuánto tiempo pasó. Horas, tal vez minutos. Lo siguiente que sintió fue el olor de tierra mojada y sangre seca. Luego, el calor de unos brazos fuertes cargándola en la oscuridad. Era Joaquín, la sostenía con firmeza, con prisa. Su camisa estaba empapada de sudor. Tenía el rostro endurecido y los labios apretados. Sus ojos no reflejaban rabia, sino algo peor, angustia. La llevó de regreso a la cabaña como quien lleva una promesa rota. La colocó sobre la cama con una delicadeza desconcertante. Mojó un trapo con agua caliente y comenzó a limpiar su rostro. Isabela apenas podía abrir los ojos, pero alcanzó a ver su expresión. Y en esa expresión no había burla, no había castigo, había miedo, miedo de perderla. ¿Por qué?, susurró ella con voz débil. ¿Por qué me cuidas? Joaquín la miró a los ojos por primera vez desde que ella había llegado. Sus pupilas eran negras, intensas, y su voz salió ronca, casi temblando. Porque te entregaron a mí, pero no eres mía, y yo no toco lo que no se me entrega. Isabela cerró los ojos, no por el dolor del golpe, sino por el dolor de escuchar, por primera vez en su vida, una frase que no sabía que necesitaba. Respeto, dignidad, límite. Joaquín salió del cuarto sin decir más. Regresó minutos después con un cuenco de barro, raíces trituradas y un poco de miel. Le ofreció con una cuchara de madera, con movimientos suaves, como quien alimenta a un pájaro herido. Ella comió en silencio. Lágrimas calientes se deslizaban por sus mejillas, no por la caída, no por el dolor, sino por no entender cómo ese hombre, considerado tan inferior por su mundo, la trataba con más humanidad que toda su sangre azul junta. Los días que siguieron fueron extraños. Isabela permanecía en la cama, febril, confundida. Joaquín no la dejaba sola. Trocaba compresas, cambiaba la manta, preparaba tés, y al final de cada día dejaba a su lado una pequeña figura de madera tallada. Una tarde encontró una figura distinta. Era una mujer de ojos cerrados y manos sobre el pecho. En la base, talladas a cuchillo, estaban las palabras cuerpo grande, alma inmensa. Isabela la apretó contra su pecho y entonces entendió que la caída no había sido un final. Fue el comienzo de algo que no sabía cómo nombrar. Las noches en la cabaña eran heladas, incluso en primavera. El viento descendía por los cerros como un susurro de condena, colándose por las grietas de la madera vieja, arrastrando hojas secas y recuerdos que no pertenecían a nadie. Isabela Salvatierra yacía en la cama de mantas gruesas con el rostro sudoroso, las mejillas encendidas por la fiebre y los labios secos como el suelo de los caminos que la habían traído hasta allí. Su cuerpo temblaba. La caída no había sido leve. Tenía la frente golpeada, el hombro inflamado y el alma hecha trizas, pero la fiebre era otra cosa. Era como si su cuerpo entero estuviera por romperse, no solo por fuera, sino por dentro, como si se estuviera vaciando de todo lo que alguna vez creyó de sí misma. Y allí estaba él, Joaquín, no dormía, no se alejaba. En las madrugadas frías, lo escuchaba encender el fogón con ramas húmedas, moler raíces en un cuenco de piedra, susurrar palabras que no entendía en un idioma que parecía sacado del corazón de la tierra. En una de esas noches abrió los ojos apenas y lo vio,
sentado junto a su cama, con una lámpara pequeña de aceite, bordando en silencio la orilla de la manta que cubría sus pies. Un hilo blanco. Un gesto inútil, pero hermoso. Como si decir «estoy aquí» no requiriera palabras. Durante el día le daba agua con limón y miel, le limpiaba el sudor de la frente, y cuando los temblores la sacudían, él sostenía su mano sin fuerza. Nunca la miraba con lástima, tampoco con lástigo, solo con presencia. Una mañana, el sol apenas había cruzado el horizonte cuando algo muy inesperado sucedió. 3 niñas aparecieron en la entrada de la cabaña. Tenían vestidos de algodón sucios, el cabello trenzado y la risa nerviosa de quienes saben que están haciendo algo prohibido. Joaquín salió a ver qué ocurría. Isabela, desde su cama, apenas los escuchaba. Las niñas extendieron las manos. Cada una traía una flor silvestre. Una de ellas dijo: «Mi mamá dice que la señora está enferma. Esta flor es para que no se muera». Joaquín no supo qué decir. Tomó las flores con ambas manos, hizo una pequeña reverencia silenciosa y cerró la puerta. Luego colocó los pétalos en un frasco de barro junto a la ventana de Isabela y en voz muy baja dijo: «Te están viendo», como una esperanza. Isabela no pudo contener las lágrimas. Había sido invisible toda su vida, o peor, visible solo por lo que odiaban de ella. Pero ahora, en medio de la fiebre, del abandono, del dolor, unas niñas humildes creían que valía la pena salvarla. Los días pasaron, lentamente, y con cada nuevo amanecer, Isabela recuperaba un poco más de su fuerza. Pero algo más también crecía, una sensación distinta, nueva, desconcertante. Un día, al despertar, vio junto a su almohada una nueva figura de madera tallada. Era un pequeño corazón, toscamente esculpido, con un detalle minúsculo grabado en el centro. No todo lo que está roto está perdido. Era la caligrafía de Joaquín. Esa noche, cuando él regresó del campo, lo esperó sentada. Estaba pálida, aún débil, pero sus ojos habían cambiado. Había fuego en ellos. No rabia, no tristeza, fuego. Joaquín bajó la mirada al verla erguida, viva, sosteniéndole la mirada. Isabela le habló sin rodeos, sin disfraz, sin rodear lo que por dentro palpitaba. «¿Por qué me cuidas así? No soy tu esposa, no soy tu promesa, solo soy un castigo que alguien te entregó». Joaquín, de pie frente a la puerta, respiró hondo, y con una voz que parecía arrancada de las entrañas, respondió: «No eres castigo, eres luz que llegó por error, y aún así ilumina». Ella bajó los ojos. Sus manos temblaban, y por primera vez, desde que se conocieron, sonrió. Era una sonrisa rota, insegura, con miedo, pero era real, y Joaquín también sonrió. No con la boca, con los ojos. Esa noche, por primera vez, Isabela durmió sin fiebre, sin sobresaltos, sin odio. El silencio ya no dolía. El silencio ahora la sanaba. El amanecer llegó con el canto suave de los pájaros y una brisa que olía a campo recién mojado. Isabela abrió los ojos con lentitud, sintiendo en su cuerpo algo diferente. No era vigor, no aún, pero tampoco era debilidad, era presencia. Había pasado semanas entre fiebre, pesadillas y pensamientos que la acorralaban en el fondo de su alma. Pero aquella mañana, algo había cambiado. La fiebre se había ido. La herida de la cabeza sanaba. Su cuerpo ya no temblaba. Por primera vez, desde que llegó a aquella cabaña de piedra, se sentó sin ayuda. La manta resbaló por sus piernas y sus pies tocaron el piso frío con una decisión que no entendía del todo. Se acercó a la pequeña ventana y corrió el trapo que la cubría. Afuera, Joaquín ya trabajaba desde hacía horas. Estaba arando un pequeño huerto, con una pala al hombro y una gorra de tela para protegerse del sol. No se había dado cuenta de que ella lo observaba, y en ese momento, sin saber por qué, Isabela sonrió. No era un gesto de felicidad,
Era algo más profundo, una sensación de asombro. ¿Cómo podía un hombre al que su mundo llamaba indigno moverse con tanta nobleza, con tanta firmeza? Se vistió con esfuerzo, pero sin ayuda. Aún le dolían los músculos, pero no quería seguir acostada. No quería seguir sintiéndose prisionera de su cuerpo, ni de su historia. Cruzó la puerta hacia el patio trasero con pasos torpes, pero firmes. Joaquín la vio, detuvo su trabajo, no dijo nada, no sonrió, solo le hizo un gesto con la cabeza, como quien reconoce a un igual. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó ella con voz temblorosa. Joaquín parpadeó, sorprendido. Luego, con la misma calma con la que vivía, señaló un cesto de ropa junto al pozo. «Si puedes, ayúdame a enjuagar eso». «¿Cómo?». «Con las manos, con agua, como se hace aquí». Isabela tragó saliva. Se acercó, mojó sus manos y, poco a poco, comenzó a restregar una de las prendas. Sus dedos no estaban acostumbrados a esa tarea. Le dolía la espalda, le ardían las uñas, pero no paró. Durante horas trabajó en silencio. Lavó, escurrió, colgó, sin quejarse. Y algo inesperado ocurrió. Se sintió útil, se sintió capaz, se sintió libre. Por primera vez en su vida, no había nadie corrigiéndola, exigiéndole perfección ni burlándose de su tamaño. No había ojos juzgándola por sus formas, ni criadas cuchicheando a sus espaldas. Solo había viento, jabón, agua y sus manos construyendo algo real. Cuando terminó, Joaquín le ofreció un cuenco de agua de Jamaica. Se sentaron juntos bajo un árbol. Ninguno habló, pero después de un rato, él dijo algo que ella nunca había oído en su vida. «Tienes buen trato en las manos. Las mujeres de ciudad creen que las manos deben ser suaves, pero las tuyas son fuertes. Las tuyas sirven». Isabela bajó la mirada. Se quedó en silencio. Luego miró sus propias manos. Eran grandes, con los dedos gruesos, llenas de cicatrices de la fiebre, los callos frescos por el trabajo. Y por primera vez las miró con orgullo. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No se tocaban, no se decían cosas dulces. No era necesario. Joaquín la incluía en sus tareas diarias como si fuera su igual. Ella preparaba tortillas en silencio mientras él tallaba figuras de madera. Ella barría el suelo mientras él cortaba leña. Ella remendaba la ropa rota mientras él limpiaba el terreno. Una tarde, mientras colgaban la ropa lavada, una niña del pueblo pasó corriendo. Se detuvo al verlos y miró a Isabela con curiosidad. Se acercó sin miedo. Tenía unos 8 años, el cabello lleno de tierra y una risa atrevida. «¿Tú eres la mujer del hombre fuerte?», preguntó señalando a Joaquín. Isabela se quedó en shock, no supo qué responder. «No, no soy su mujer», balbuceó sorprendida. La niña frunció el ceño, pensativa. «Pues él te mira como si fueras». Y antes de que Isabela pudiera decir algo, la pequeña salió corriendo entre risas, como si acabara de lanzar una bomba y escapar. Isabela volteó a ver a Joaquín. Él también había oído, pero no dijo nada. Solo siguió colgando la ropa, con una media sonrisa escondida en el rostro. Esa noche, Isabela no durmió bien, no porque tuviera pesadillas, sino porque el recuerdo de esa frase no la dejaba en paz. «Te mira como si fueras». Y aunque no entendía bien qué significaba, sabía que no era desprecio, ni lástima, ni deber. Era otra cosa, una cosa que la asustaba, porque comenzaba a desearla. Los días en la cabaña pasaban como un susurro, pero cada uno dejaba marcas profundas. La rutina entre Isabela y Joaquín se volvió una coreografía no ensayada. Trabajar, preparar los alimentos, regar el pequeño huerto, compartir el silencio, mirar el fuego arder por las noches. A veces no intercambiaban más de 5 palabras al día, pero el silencio ya no era un abismo entre ellos, era un puente tejido con miradas. Isabela se despertaba antes del amanecer, encendía el fogón con torpeza, pero ya no con miedo.
Aprendió a preparar el café de olla con canela y clavo. Aprendió a coser con hilo grueso los dobladillos de las camisas de Joaquín, aunque le costara pincharse los dedos más de una vez. Y fue justo en uno de esos días cuando, sentada bajo la sombra de un mezquite, decidió algo. No quería seguir siendo solo la mujer rescatada, la mujer débil, la mujer dada a alguien como premio o castigo. Quería retribuir, quería construir. Así que sacó una caja de madera que Joaquín le había ofrecido para guardar sus cosas. Buscó los pedazos de tela más limpios y, sin que él lo supiera, comenzó a coserle una camisa. Lo hizo con dificultad, sin patrón, recordando apenas lo que alguna vez vio hacer a las sirvientas de la hacienda. Tardó 3 días. Las costuras estaban chuecas, los bordes mal rematados, pero era suya, hecha con sus manos, con su voluntad. Cuando la terminó, la colocó doblada sobre la mesa, al lado de un plato con tortillas calientes y una ramita de romero. No dejó una nota, no esperaba una reacción, solo necesitaba hacerlo. Joaquín llegó más tarde, con la cara y los brazos manchados de tierra. Se lavó las manos en el balde afuera y entró. Vio la camisa, se detuvo, no dijo nada. La tomó entre sus manos como si fuera una tela sagrada. Tocó cada costura con los dedos gruesos. Luego la sostuvo frente a él, mirándola con atención. Entonces dijo, con voz baja pero clara: «No es perfecta, pero está hecha con el corazón, y eso vale más que cualquier tela fina». Isabela se giró hacia él con los ojos brillando. No respondió. No pudo. No se lo esperaba. Nadie jamás había valorado algo hecho por sus manos. Nadie. Más tarde, ese mismo día, mientras ella preparaba el té de manzanilla, notó algo sobre su almohada. Un papel doblado, una flor seca, un lazo rojo amarrando ambos. Temblorosa, desató el hilo y abrió el papel. Era una nota escrita a mano, con una caligrafía grande, torpe, pero profunda. A veces la belleza no necesita aplausos, solo necesita espacio para crecer. Isabela apretó el papel contra su pecho. Nunca había leído algo tan simple, y nunca había sentido tanto. En ese momento supo que algo dentro de ella había germinado. No era amor todavía, no era deseo, era algo más esencial, era pertenencia. Esa noche, mientras colgaban plantas secas en el pequeño alero de la cabaña, Isabela le preguntó a Joaquín cómo sabía tanto de hierbas, de tallado, de comida, de silencios. Él se encogió de hombros. Aprendí mirando. Cuando eres pobre y nadie te enseña, tienes que aprender de lo que no habla. Ella lo miró con una ternura dolorosa. Entendía exactamente lo que eso significaba, porque ella había vivido toda su vida siendo ignorada, como si no mereciera ser enseñada tampoco. A la mañana siguiente, Joaquín no estaba en la cabaña. Isabela salió preocupada. Lo buscó por el terreno. No lo vio, pero al acercarse al borde del jardín, algo la detuvo. Frente a la cabaña, donde antes había tierra seca, ahora había flores, pequeñas, simples, coloridas. Joaquín las había plantado en la madrugada, y justo al frente, enterrado en la tierra, un cartel improvisado tallado en madera. Aquí también puede crecer algo nuevo. Isabela cayó de rodillas. Tocó la tierra con las manos, sintió el perfume suave, el sol ya se alzaba por el cielo, y el aire, por primera vez, no olía a encierro ni a derrota. Olía a esperanza. El silencio que alguna vez fue una prisión, ahora era un lugar donde podía respirar. Y sin darse cuenta, sin una palabra, sin un beso, sin una promesa, ella ya se había entregado, no a un hombre, no a un futuro, sino a la posibilidad de ser amada sin cambiar. La mañana había comenzado como todas las demás en los cerros de Guanajuato, con el canto de los pájaros cruzando el silencio de la cabaña, el olor de la leña quemada saliendo por la chimenea y el sonido pausado del machete de Joaquín cortando ramas en el patio.
Isabela había despertado más temprano que de costumbre. Desde hacía días, una inquietud dormida en su pecho la perseguía. No era miedo ni tristeza, era algo diferente, algo parecido a una presencia no dicha que habitaba las paredes de la cabaña, como si hubiera ojos que no veía, como si ese lugar tuviera memoria. Ella ya conocía cada rincón de la casa, el fogón de 3 piedras, el alero donde colgaban las hierbas secas, el banco de madera donde Joaquín tallaba sus figuras, el pequeño huerto que recién habían sembrado juntos. Todo le resultaba familiar. Todo, menos una esquina en la habitación que hasta ahora había respetado en silencio. Ese rincón siempre permanecía a media luz. Detrás del viejo baúl de madera, cubierto por una manta gris sin bordes, se acumulaban años de polvo y silencio. Joaquín nunca lo había mencionado. Y ella, por respeto, jamás preguntó. Pero ahora, algo la empujaba hacia ahí. No por curiosidad, sino por intuición. Como si algo que necesitaba entender estuviera escondido ahí dentro, esperándola. Joaquín se había marchado temprano, sin saber que aquella mañana sería distinta. Isabela se acercó con pasos cautelosos, sintiendo que el aire en ese rincón pesaba más. Apartó la manta con delicadeza. El baúl era robusto, antiguo, hecho con madera de mezquite y adornos de hierro forjado. La cerradura estaba rota, una grieta lo atravesaba por un costado. Se agachó y lo abrió. Un crujido largo, como un suspiro contenido durante años, llenó el cuarto. El interior estaba oscuro, pero no vacío. Lo primero que vio fue una tela blanca, bordada, cuidadosamente doblada. Al tocarla, reconoció la textura fina. La desdobló y en una esquina encontró una inicial cosida con hilo dorado, E. Luego, un pañuelo de encaje amarillento por el tiempo, un rosario de cuentas negras, y al fondo, un cuaderno de tapas duras envuelto en papel de estraza y atado con una cinta azul, descolorida. Isabela lo sostuvo con ambas manos, como si tuviera miedo de romperlo. Al abrirlo, una carta cayó al suelo. Se agachó y la recogió con cuidado. No tenía destinatario, solo un nombre escrito con tinta ya apagada: Esperanza Salvatierra. Isabela sintió que la sangre se le iba del cuerpo. Ese nombre la había acompañado desde la infancia, siempre envuelto en susurros y misterios. Esperanza era la hija de la hermana menor de don Ramiro, una prima a la que nunca conoció, de la que nunca se hablaba. Según la familia, había huido con un músico, una vergüenza que fue rápidamente borrada del apellido, pero ahí estaba, su nombre, su letra, su presencia, viva, intacta. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. Las primeras páginas eran anotaciones, pensamientos sueltos, dibujos. Había una rosa dibujada con carbón, una frase a medio terminar: si pudiera quedarme, lo haría. Y más adelante, versos, algunos tachados, otros repetidos. Pero fue en la 4ª página donde encontró lo que cambiaría su vida. Hoy me despido de ti, Joaquín, no porque quiera, sino porque no me dejan quedarme. Fui tuya en libertad, pero ahora soy prisionera de un apellido. Me venden, me entregan, me borran, y no saben que me voy con tu amor en el cuerpo. Y algo más, algo que no entiende todavía que existe, pero que crecerá. Si lees esto, quizás ya no esté, pero te juro por todo lo que soy, que jamás te traicioné. Jamás. Isabela dejó caer el cuaderno sobre sus piernas. Su respiración era entrecortada. El pecho le dolía como si un puñal se lo atravesara desde dentro. Un hijo. Esperanza estuvo embarazada. Joaquín fue su amor y la familia la separó. Todo encajó en su mente como un rompecabezas cruel. La cabaña, la tristeza silenciosa de Joaquín, el respeto con que la trataba, la ausencia de rabia o deseo. Él no era un hombre frío, era un hombre roto. Un hombre que alguna vez había amado a una salvatierra
y que la había perdido por culpa del mismo apellido que ahora volvía a presentarse en su vida. Isabela sintió náuseas. Se levantó, cerró el baúl, pero no pudo moverse del lugar. Se sentó en el suelo, contra la pared, abrazando el pañuelo de encaje. Lloró, no por celos, ni por vergüenza. Lloró de culpa, lloró por esperanza, lloró por Joaquín, y entonces lo escuchó. La puerta de la cabaña se abrió. Era Joaquín. Llevaba ramas al hombro y las botas cubiertas de barro. Se detuvo en seco al verla sentada frente al baúl abierto, con los ojos enrojecidos. Ella no tuvo que decir nada. Él lo supo. Su rostro se tensó, su mirada bajó. La herida se abrió sola. Caminó lentamente hasta sentarse frente a ella sin tocarla. El silencio duró minutos, hasta que Isabela habló, con la voz rota. Ella era mi prima. Joaquín asintió. Yo no sabía, continuó ella. Nunca me hablaron de ella. Solo decían que había huido. Joaquín la miró, por fin. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz no temblaba. No huyó. La vendieron a un hombre viejo de Querétaro. Uno con dinero, uno con poder. Yo no pude hacer nada. Solo vi cómo se la llevaban. Ella gritaba mi nombre y yo no pude ni alcanzarla. Isabela sintió el estómago encogerse. ¿El hijo? No sé, dijo Joaquín con un suspiro hondo. Nunca supe si nació. Solo sé que después de eso nunca más la vi. Pero encontré esa libreta un año después. Me la envió una mujer del pueblo, la que la atendió cuando cayó enferma. ¿Murió? Joaquín tragó saliva, bajó la cabeza. Eso dijeron, pero nunca vi su cuerpo. Solo recibí sus cosas. Y me vine aquí, a esta cabaña, el único lugar donde alguna vez fuimos libres. Isabela lo miró con un dolor inmenso. No como el de una mujer celosa, sino como el de una mujer testigo de una injusticia atroz que llevaba su mismo apellido. Yo no soy ella, dijo al fin, con firmeza. Joaquín la miró otra vez, esta vez sin miedo. Lo sé, tú no llegaste a curar una herida, tú llegaste a abrir otra distinta. Se quedaron así, mirándose. No hubo abrazos, no hubo besos, pero sí hubo una certeza compartida. La verdad había sido dicha, y ya no se podía volver atrás. La noche había caído sin avisar, como una cortina pesada sobre la cabaña. El fuego crepitaba en el fogón, lanzando sombras anaranjadas contra las paredes de piedra. Afuera, el viento silbaba entre los árboles como si cantara un lamento antiguo. Dentro, el silencio entre Joaquín e Isabela no era incómodo, era denso, ineludible. Como si ambos supieran que no se podía seguir adelante sin mirar, de frente, el pozo profundo que los había unido. Joaquín se sentó frente al fuego, las manos entrelazadas, la espalda recta, la mirada perdida en las brasas. Isabela permanecía en el banco de madera con la libreta de esperanza entre las manos, el pañuelo bordado aún en su regazo. Ninguno quería ser el primero en romper el silencio, pero uno de los dos tendría que hacerlo. Fue él. Su voz fue baja, como si las palabras le dolieran al salir. Esperanza llegó aquí un día de lluvia, como tú. Venía con barro en los zapatos y miedo en los ojos. Dijo que quería escapar, pero no de la ciudad ni de su familia, de la vida que ya le habían elegido. Isabela no dijo nada, solo lo escuchaba, sintiendo que cada palabra le raspaba el alma. Era distinta. No tenía vergüenza de sentarse en el suelo. Me enseñó a leer mejor, a nombrar las estrellas, a escuchar el silencio sin tener que llenarlo de ruido. Yo nunca... Hizo una pausa larga. Nunca había amado así. La voz de Joaquín se quebró levemente, pero continuó. Su familia la buscó, no por cariño. Por control, su madre fue la primera en encontrarla. Vinieron con hombres armados. Yo traté de detenerlos. Me golpearon, me arrastraron por el patio. La obligaron a vestirse y subir a un carruaje. Ella no lloraba, solo me miraba. Y antes de irse, me gritó, «No dejes que me olviden».
Joaquín cerró los ojos. Pero la olvidaron, Isabela, todos, hasta tú. Isabela sintió el peso de esas palabras como una puñalada sin filo. Ella no sabía, pero ¿acaso el desconocimiento la eximía de la responsabilidad? ¿Y tú?, preguntó ella con voz apenas audible. ¿Qué pasó contigo después? Joaquín soltó un suspiro tan profundo que el fuego pareció agitarse con él. Fui acusado de secuestro. Tu familia usó su poder para hacerme desaparecer. Estuve en una celda, en Dolores Hidalgo, 3 meses, sin juicio, sin preguntas, sin salida. Y cuando me soltaron, no me quedaba nada. Isabela lo miró, horrorizada. ¿Cómo pudiste seguir adelante? No seguí, me escondí, regresé aquí, donde ella me enseñó a sembrar, a esperar la lluvia, a vivir sin que nadie me vea. El silencio volvió, espeso, doloroso. ¿Y el hijo?, preguntó ella, con la voz quebrada. ¿Crees que existió? Joaquín bajó la mirada. Luego se levantó, caminó hacia el baúl y sacó una pequeña caja de lata, escondida debajo de una manta. Esto me lo entregó una mujer antes de morir. Se llamaba Teresa, era partera, vivía en León. Me buscó cuando estaba enferma. Me dijo que Esperanza dio a luz en su casa, a una niña, que la familia Salvatierra le pagó para no decir nada, y que la bebé fue llevada a un convento en San Luis Potosí. Isabela se levantó de golpe. ¿Un convento?, Joaquín asintió. Según Teresa, la niña fue registrada con otro nombre, un nombre falso, pero llevaba un colgante, uno igual al de Esperanza. Abrió la caja y sacó un pequeño medallón de plata. Dentro, una virgen tallada y una frase diminuta grabada con delicadeza. A donde vayas, que no olvides de dónde vienes. Isabela lo sostuvo entre sus dedos, le temblaban. ¿Y por qué no la buscaste? Lo hice, pero los conventos no hablan, no muestran registros, y yo no tenía apellido, no tenía derechos. Isabela sintió una rabia visceral crecerle en el pecho. La injusticia, la manipulación, la hipocresía de su familia eran peores de lo que jamás imaginó. Pero más que eso, sintió una necesidad urgente de hacer algo, de devolverle a Joaquín, al menos en parte, la dignidad que le habían robado. Se acercó a él, lo miró con los ojos llenos de fuego. Ya no lágrimas, fuego. Quiero ayudarte a encontrarla. Joaquín frunció el ceño, sorprendido. ¿Por qué tú? Porque mi apellido destruyó tu vida, porque esa niña también es parte de mí. Porque si no hago esto, voy a quedarme para siempre en deuda con todo lo que nunca dije. Y porque tú me salvaste, sin pedírmelo, sin tocarme, sin exigirme nada. Joaquín la observó por largo rato. ¿Y qué dirá tu padre cuando se entere? Ella apretó los puños. Mi padre ya no decide lo que hago con mi alma, y si aún tengo algo de Salvatierra en la sangre, voy a usarlo para enmendar lo que ese apellido destruyó. El fuego entre ellos ardía como un pacto sagrado. Esa noche no hablaron más, pero en el silencio una nueva promesa fue sellada. Una búsqueda había comenzado, y al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de dorado los cerros de Guanajuato, Isabela empacó unas pocas cosas, guardó el medallón en su pecho y junto a Joaquín emprendió el viaje más importante de su vida. No por deber, por amor. El viaje a San Luis Potosí empezó antes de que saliera el sol. El cielo estaba oscuro, el aire frío y la tierra todavía húmeda del sereno. Isabela iba sentada en el carruaje al lado de Joaquín, con el corazón latiéndole en el pecho como si quisiera salirse. No sabían exactamente qué iban a encontrar, pero cada uno llevaba dentro una mezcla de miedo, esperanza y una verdad que ya no podían ignorar. La hija de Esperanza podría estar viva, y si lo estaba, merecía saber quién era. El convento estaba en lo alto de una loma, rodeado de muros blancos y enredaderas. Al llegar, todo era silencio.
Apenas se escuchaban los cantos de unas aves y el eco de un campanario lejano. Una monja salió a atenderlos. Era una mujer seria, delgada, con el rostro tranquilo pero los ojos apagados. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó, sin abrir del todo la puerta. Isabela dio un paso al frente. Había ensayado muchas veces qué decir, pero en ese momento todo le salió directo del corazón. «Venimos buscando a una joven. Nació hace como 16 años. Fue traída aquí cuando era bebé. Su madre se llamaba Esperanza Salvatierra. Creemos que la niña fue dejada con otro nombre». La monja la miró fijamente, pero no respondió de inmediato. «Aquí no damos información de las internas. Ellas están bajo la protección del convento». Isabela se sacó algo del bolsillo y lo sostuvo en la palma de la mano. El medallón con la Virgen y la inscripción. Este medallón era de su madre. Nos dijeron que la niña lo traía cuando fue entregada. Los ojos de la monja se clavaron en el medallón. Por un momento, su expresión cambió. Bajó la mirada. Luego levantó los ojos hacia Isabela y suspiró. «Síganme», dijo en voz baja. Los condujo por un pasillo largo, lleno de macetas con flores. Al final, había un jardincito con un árbol grande y un par de bancas de madera. Ahí, sentada junto a una fuente, estaba una joven de cabello trenzado y vestido beige. Tenía un libro en las manos y no notó que alguien la miraba. Isabela se detuvo en seco. «Es ella», susurró. Joaquín no dijo nada. Estaba pálido, como si se le hubiera ido el aire. La monja los miró a los dos. «Se llama Soledad. Ese fue el nombre que le dieron aquí. No sabe nada de su origen. Si deciden hablar con ella, háganlo con respeto. Ha vivido aquí toda su vida». Isabela asintió, tragando saliva. «Gracias». La monja se retiró y los dejó solos. Isabela caminó despacio hacia la fuente. Soledad levantó la vista al sentir los pasos y frunció el ceño. Era hermosa, su mirada era fuerte, desconfiada. Había algo en sus ojos que se parecía tanto a Esperanza, que Joaquín sintió que el tiempo retrocedía. «Hola», dijo Isabela con suavidad. «Hola», respondió la joven, mirando de reojo a Joaquín. «¿Son nuevos aquí?» «No exactamente», dijo Isabela. «Venimos de lejos. Queríamos hablar contigo. Si tienes un momento». Soledad se puso de pie. Estaba alerta, pero no se alejó. «¿De qué se trata?» Isabela se acercó con cuidado. Le extendió el medallón. «Este medallón te pertenece». Soledad lo tomó con cautela. Lo miró. Lo giró en sus dedos. «Ya lo había visto. Una monja me lo enseñó hace años. Me dijo que lo tenía cuando llegué, pero que no sabían de dónde venía». «Venía de tu madre», dijo Isabela, con los ojos llenos de lágrimas. «Su nombre era Esperanza. Era mi prima». Soledad abrió los ojos con sorpresa. Luego miró a Joaquín. «¿Y él?» «Yo fui quien la amó», dijo Joaquín sin moverse. «A tu madre. Estuve con ella, la familia nos separó y desde entonces te he estado buscando». El silencio fue largo. Soledad miró el medallón otra vez. Luego levantó la vista y dijo con voz firme: «¿Y por qué hasta ahora?» Joaquín bajó la cabeza. «Porque me encerraron, porque me quitaron todo, porque apenas ahora supe dónde estabas». «¿Y qué quieren de mí?», preguntó Soledad, sin miedo, con la frente en alto. «Nada», respondió Isabela. «No vinimos a quitarte nada. Solo queríamos que supieras la verdad, que no fuiste abandonada, que tu madre te quiso, que hubo gente que luchó por ti y que si tú quieres, te llevamos con nosotros». Soledad no respondió de inmediato. Se sentó otra vez en la banca, con el medallón en la mano, pensativa. Isabela y Joaquín esperaron en silencio, con el corazón en la garganta. Después de un rato, Soledad alzó la vista. «Aquí me enseñaron muchas cosas, me cuidaron, pero nunca me dijeron quién era. Siempre sentí que me faltaba algo, que había una parte de mí que estaba perdida en otro lugar». Joaquín dio un paso hacia ella. «Nosotros no podemos devolverte el pasado, pero podemos ofrecerte algo nuevo». Soledad lo miró.
¿Y qué sería eso? Isabela le sonrió. Una familia, a lo mejor un hogar. Soledad apretó el medallón en la mano y después de unos segundos asintió. Me voy con ustedes. Joaquín cerró los ojos. Isabela contuvo el llanto. Soledad se puso de pie, caminó hasta la entrada del convento y regresó minutos después con una bolsita de tela. Era todo lo que tenía, nada más. Esa noche, los tres salieron del convento por la misma puerta. No sabían lo que les esperaba, no sabían si serían capaces de sanar tantas heridas, pero sabían una cosa, ya no estaban solos, y a veces eso era suficiente para empezar de nuevo. Volvieron a la cabaña al atardecer, cuando el cielo se vestía de rojo y las sombras se alargaban sobre los cerros. La tierra olía a humedad y leña, y el canto de los grillos ya empezaba a llenar el aire. Pero nada de eso tenía el mismo sabor de antes. Ese día, la cabaña volvía a tener 3 almas bajo su techo. Joaquín bajó primero del carro. Ayudó a Soledad con su bolsa, que era pequeña pero guardaba todos sus años. Isabela se detuvo en la puerta y al mirar hacia adentro, sintió que algo se partía y se volvía a unir al mismo tiempo. La cabaña seguía siendo la misma, el banco de madera, la chimenea de piedra, las mantas secándose junto al alero. Pero había algo nuevo en el aire, una energía distinta, como si por primera vez el lugar respirara completo. Soledad entró con pasos lentos. Miraba cada rincón como si intentara recordar algo que nunca vivió. Tocó el marco de la puerta, acarició la madera del banco, se detuvo frente al fogón. ¿Aquí vivía ella? Joaquín asintió. Aquí fuimos felices, por un momento. La joven se sentó en la banquita junto al fuego. Sacó el medallón del bolsillo y lo miró fijamente. No tengo recuerdos, no tengo su voz en mi cabeza, no tengo su olor, ni su risa. Pero cuando vi esta casa, sentí algo. Es la sangre, dijo Isabela sentándose a su lado. El alma también hereda, aunque no sepamos cómo. Soledad levantó la vista hacia ella. Aún había distancia, aún no había confianza, pero también había algo nuevo, respeto. Esa noche no hubo grandes discursos ni conversaciones profundas. Cada uno se refugió en su rincón, en su silencio. Pero cuando Joaquín trajo leña para el fuego, Isabela lo miró por primera vez, como si algo dentro de ella se hubiera completado. No era amor todavía, era familia, algo más fuerte, más raro, más sagrado. Pasaron los días y los tres empezaron a armar una rutina sin querer. Soledad, con su curiosidad incansable, empezó a ayudar en el huerto. Descubrió que le gustaba hundir las manos en la tierra, sembrar, regar. Joaquín la enseñó a reconocer las plantas, a distinguir los gusanos buenos de los malos. Ella no decía mucho, pero su mirada brillaba cada vez que aprendía algo nuevo. Isabela cocinaba con más soltura. Empezó a dejar atrás sus inseguridades. Ya no se preocupaba si la tortilla le salía chueca o si la costura no era perfecta. Lo importante era que alguien la necesitaba, alguien la miraba. Una tarde, mientras Soledad colgaba ropa mojada al sol, Isabela le llevó un vaso de agua fresca. La joven lo recibió con un gesto seco, pero sin rechazarlo. «Gracias», murmuró. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabela, sentándose en el borde del pozo. «Depende. ¿Te molesta que esté aquí?». Soledad pensó un momento. Luego negó con la cabeza. «No me molestas, solo no sé quién eres para mí». Isabela bajó la mirada. No estaba ofendida. Entendía bien lo que esa frase significaba. «Ni yo lo sé, pero estoy aquí, y no pienso irme». Soledad la observó con atención. Por primera vez, una pequeña grieta en su escudo apareció. «Yo tampoco quiero que te vayas». Desde ese día, algo cambió entre ellas. No se hicieron amigas de inmediato, pero empezaron a hablar más. A veces compartían el almuerzo bajo la sombra. A veces lavaban ropa juntas y otras veces simplemente se sentaban a mirar el atardecer sin decir nada.
Una mañana, Joaquín entró con una caja de madera, la dejó sobre la mesa y les dijo: «Es hora de que ella esté aquí con nosotros». Isabela y Soledad lo miraron sin entender. Él abrió la caja y sacó un pequeño retrato de Esperanza. Era el que Isabela había encontrado en el baúl, limpio y enmarcado ahora con madera pulida. Joaquín lo colocó sobre una repisa junto al fogón, entre dos velas. Soledad se levantó, caminó hasta el retrato y lo miró fijamente por un largo rato. «¿Así era?» «Así fue», respondió Joaquín. «Tu madre se parece a mí», susurró ella. «Tú eres ella y no lo eres», dijo Isabela, acercándose. «Pero ahora ella vive contigo, en ti». Entonces, Soledad tomó una flor del jarrón y la puso frente al retrato. Luego, con voz suave, casi como una oración, dijo: «Ahora sí estoy en casa». Isabela se le quedó viendo. «Ahora sí estoy en casa». Esa frase resonó dentro de ella con fuerza, porque por años, ni siquiera en su hacienda, con criadas y lujos, había sentido eso. La cabaña no tenía lujos, ni camas suaves, ni vajilla de plata, pero tenía paz, tenía verdad, y ahora tenía raíces. Esa noche, los tres cenaron juntos por primera vez en la misma mesa. Rieron poco, pero cuando Joaquín sirvió el guiso, Isabela se levantó y encendió una vela frente al retrato de Esperanza. Nadie lo pidió, nadie lo planeó, solo lo hizo. Y entonces Soledad rompió el silencio. «Gracias por no rendirse, por buscarme, por no dejar que me olvidaran». Joaquín cerró los ojos. «Tu madre nos enseñó a no rendirnos. Tú eres la prueba de eso». Y fue entonces cuando algo invisible pero poderoso se selló entre ellos. Una familia, no de sangre, sino de elección. Una familia tejida con silencio, dolor, respeto y esperanza. Y como todas las cosas verdaderas, esa familia no necesitó nombres, solo presencia. La calma había durado lo que dura una tregua no firmada. Días de sol, trabajo compartido, silencios cómodos y risas pequeñas. La cabaña, antes testigo de dolor y abandono, comenzaba a respirar como un hogar real. Isabela, Joaquín y Soledad habían encontrado un ritmo, una familia silenciosa, sí, pero verdadera. Pero en los pueblos, las noticias viajan rápido, y cuando el apellido Salvatierra vuelve a sonar entre las sombras, es porque algo se acerca. Aquella mañana era distinta. El cielo estaba gris, cargado de nubes, y el viento soplaba seco. Isabela se había levantado con una presión en el pecho. Joaquín no habló durante el desayuno. Soledad, que siempre salía a regar el jardín al amanecer, se quedó adentro con el rostro serio. No sabían por qué, pero lo sentían. Pasaban de las 10 cuando el eco de los cascos rompió el aire. No eran campesinos, ni comerciantes. Isabela salió primero. Se quedó inmóvil. Un carruaje elegante, con el escudo familiar tallado en las puertas, se acercaba por el camino de tierra. Detrás, 2 caballos con jinetes, hombres vestidos de negro, de traje, armados, y al frente del carruaje, don Ramiro Salvatierra, y a su lado, don Gaspar, su hijo menor. El corazón de Isabela cayó al suelo. «No puede ser», susurró, dando un paso atrás. Joaquín salió, lento pero firme, no dijo nada. Se colocó junto a Isabela como una pared. Soledad los observaba desde la puerta. El carruaje se detuvo. Don Ramiro bajó sin prisa. Estaba más viejo, pero no menos arrogante. Sus ojos eran 2 piedras grises, fríos como la hacienda donde Isabela había sido humillada. «Qué milagro verlos tan bien instalados», dijo con una sonrisa amarga. Isabela apretó los puños. «¿Qué haces aquí?» «Vengo por lo que es mío», dijo, como si se tratara de un asunto legal. «Esa muchacha», señaló a Soledad con la cabeza, «aunque criada entre monjas, lleva sangre Salvatierra, y nadie me consultó sobre su paradero.
No tienes ningún derecho sobre ella, respondió Isabela, temblando de rabia. La abandonaron, la ocultaron, y ahora que saben dónde está, ¿vienes a reclamarla como si fuera ganado? Don Ramiro dio un paso al frente. Cuidado, hija, no olvides quién te dio la vida. Sí, pero tú fuiste quien me la quitó. Don Gaspar bajó del caballo. Era más joven, de rostro duro, ojos inquietos. Se quedó mirando a Soledad con curiosidad. Ella bajó los escalones de la cabaña. Se puso frente a ellos, erguida, con la barbilla alta. ¿Tú eres mi abuelo?, preguntó con voz firme. Don Ramiro frunció el ceño. No esperaba que la joven hablara. ¿Así es? Entonces escúchame bien. No me conoces. Nunca me buscaste. Me dejaste crecer creyendo que no valía nada. Y ahora vienes a reclamarme, como si eso borrara todo lo que sufrí. Yo no soy parte de tu colección de apellidos. No soy tu propiedad. Soy hija de Esperanza. Y eso ya me basta. El silencio fue absoluto. Don Gaspar se movió incómodo. Miró a su padre. «Papá, ya basta». «Tú te callas», espetó don Ramiro. «No entiendes nada. Esa muchacha representa una amenaza. Si esta historia sale a la luz, podría arruinar nuestro nombre. ¿Tú sabes lo que significa que la hija de tu tía haya sido criada como una huérfana fuera del círculo familiar?» «Sí», interrumpió Gaspar. «Y también sé lo que significa vivir con la culpa de haber callado durante años». Todos se quedaron mirándolo. «Yo sabía lo de Esperanza», confesó bajando la voz. «Escuché discusiones, papeles ocultos, nunca dije nada, pero ya no puedo seguir siendo parte de esto». Don Ramiro lo fulminó con la mirada. «Eres un traidor». «No, padre», respondió Gaspar con lágrimas en los ojos. «Traidor es el que destroza a su propia sangre por orgullo. Y si tú no puedes ver que esta niña merece respeto, entonces el traidor eres tú». Isabela se acercó a Gaspar. Lo miró con dolor, pero también con gratitud. «Gracias», dijo. «Por fin alguien con conciencia en esta familia». Don Ramiro, rojo de ira, subió al carruaje sin decir más palabra. Los hombres lo siguieron. Antes de marcharse, miró a Isabela con desprecio. «Has manchado nuestro apellido». Ella lo miró de vuelta, sin bajar la mirada. «Tal vez, pero también lo estoy limpiando. Con la verdad». El carruaje se alejó, levantando polvo. Joaquín respiró profundo. Soledad, temblando, se apoyó en Isabela. «Pensé que me iban a obligar a irme», susurró. «Ya no eres una niña sin nombre», respondió Isabela. «Ahora tienes una voz y una familia que te respalda». Gaspar no quiso quedarse. Les pidió perdón y se fue solo, cabalgando de vuelta a la ciudad. Pero antes de irse, se detuvo y miró a Soledad. «Tu madre, Esperanza, ella era la única luz de esta familia. Y tú tienes su misma mirada». Soledad lo observó partir. Y luego, en un gesto inesperado, abrazó a Joaquín, largo, fuerte, como si por fin entendiera que ese hombre, aunque no fuera su padre biológico, era el único que había permanecido fiel a su madre, incluso después de la muerte. Ese día, la cabaña no solo resistió una amenaza. Ese día, venció a un linaje. Ese día, nació un hogar con nombre propio. Las semanas que siguieron al enfrentamiento con don Ramiro fueron extrañas. La paz en la cabaña volvía poco a poco, pero no era la misma. No era una calma ingenua, era una calma alerta, como la de quien sabe que la tormenta no se ha ido del todo. Soledad hablaba poco. Se la pasaba leyendo el diario de su madre, una y otra vez, como buscando en esas páginas respuestas que nadie más podía darle. Joaquín la observaba en silencio, con una ternura nueva, como si ahora la viera no solo como hija de Esperanza, sino como una semilla que estaba floreciendo a su propio ritmo. Isabela, por su parte, comenzó a escribir cartas. Cartas firmadas con su apellido completo. Isabela Salvatierra del Valle. Las enviaba a jueces, religiosos,
antiguos amigos de la familia, incluso a periodistas locales. Contaba la historia como era, sin adornos, sin omitir su propio dolor. Las enviaba con nombres reales, fechas, testimonios. Era su manera de devolver a Joaquín todo lo que él nunca pidió: justicia. Y entonces una carta fue respondida, pero no por un juez, ni por un periodista, sino por el hermano del rey, don Alfonso de Borbón, noble en retiro, hombre instruido, reformista y viejo amigo de un tío lejano de los Salvatierra. Vivía en Ciudad de México, alejado de los escándalos y del poder activo. Pero algo en la carta de Isabela lo sacudió. Un hombre fue despojado de su libertad, de su amor, de su futuro. Una mujer fue borrada de la historia por el simple hecho de amar fuera de su clase. Y una niña fue escondida como si su existencia fuera un crimen. Yo nací dentro del apellido que permitió todo eso, y no puedo seguir callando. 2 semanas después, un carruaje negro con insignias reales se detuvo frente a la cabaña. 3 hombres de traje bajaron primero. Después, don Alfonso. Era un hombre de porte imponente, canoso, rostro severo pero con ojos nobles. Caminó con dificultad por el terreno de tierra. Llevaba un bastón, pero se negaba a dejar que lo ayudaran. Joaquín estaba afuera tallando madera. Soledad bordaba junto al alero. Isabela estaba en el huerto. Los 3 lo vieron llegar y se quedaron paralizados. Don Alfonso levantó una carta en la mano. ¿Quién de ustedes es Isabela Salvatierra del Valle? Ella levantó la cabeza. Yo. Él la miró de arriba a abajo, luego asintió casi con respeto. Lo que escribiste me ofendió, y al mismo tiempo me conmovió. No sabía que aún quedaban Salvatierra con vergüenza en el corazón. Isabela bajó la mirada, pero respondió con firmeza. No escribí para ofender, escribí porque alguien tenía que hacerlo. Don Alfonso se volvió hacia Joaquín. ¿Tú eres Joaquín Varela? Joaquín asintió. Te encerraron sin juicio, te separaron de una mujer libre y ahora, según tengo entendido, protegiste y criaste a la hija que ellos quisieron desaparecer. ¿Es eso cierto? Es cierto, respondió Joaquín, sin levantar la voz. Don Alfonso sacó un documento doblado de su bolsillo. Este es un decreto de la corona, firmado por mí y sellado por el notario real. Declara que el proceso en tu contra fue inválido, que tu detención fue arbitraria y que todos tus derechos como ciudadano libre te son restituidos de manera inmediata. Y más aún, reconoce que fuiste víctima de abuso de poder por parte de la familia Salvatierra. Joaquín tragó saliva. Nunca imaginó escuchar algo así en su vida. Pero don Alfonso no terminó ahí. Se acercó a Soledad. Y tú, joven, llevas un apellido manchado, pero una sangre que no eligió nacer entre mentiras. Por eso, y a solicitud de tu prima Isabela, la corona también reconoce tu existencia, tu origen y tu derecho a llevar el nombre de tu madre, Esperanza Salvatierra. Soledad lo miró sin saber qué decir. No necesito un apellido, dijo con valentía. Solo quiero que dejen de esconderme. Don Alfonso sonrió levemente. Ya no estás escondidas, niña. Ahora el mundo sabrá quién eres. En ese momento, un segundo carruaje llegó. Isabela palideció. Era don Ramiro, acompañado por un abogado. Bajó del carruaje con el rostro desencajado, como si la tierra se le hubiera abierto bajo los pies. Esto es una farsa. Es una conspiración en mi contra. Don Alfonso giró con elegancia. Lo miró con desprecio aristocrático. Usted, señor, debería agradecer que no lo llevamos a juicio por lo que hizo. Ella es mi hija. Esto es traición familiar. Isabela caminó hacia él, paso a paso, con los ojos encendidos. No, padre, esto es justicia. Tú vendiste a mi prima como si fuera ganado. Encerraste al hombre que la amaba y quisiste hacerme a mí lo mismo, pero ahora no tienes poder aquí, ni sobre mí,
ni sobre Joaquín, ni sobre Soledad. Don Ramiro alzó la mano como si fuera a decir algo, pero no encontró palabras, solo bajó la cabeza y se fue. Don Alfonso se volvió hacia los tres. No vine a regalar títulos ni favores. Vine porque algo en esta historia me recordó que el poder no sirve si no se usa para defender al que no lo tiene. Luego miró a Joaquín. Si aceptas, me gustaría que llevaras este documento a Guanajuato. Que la gente lo vea, que sepa la verdad. Joaquín lo tomó en sus manos, no por venganza, sino por memoria. Don Alfonso asintió, y antes de marcharse, dijo algo que ninguno olvidó. El linaje se hereda, pero el honor se gana. Ese día, la cabaña celebró no con música ni con fiesta, celebró con silencio, con abrazos, con ojos que lloraban sin esconderse. La justicia había llegado, tarde, pero había llegado, y ahora por fin eran libres. Después de la visita de don Alfonso y la restauración oficial del nombre de Joaquín y de Soledad, la cabaña dejó de ser solo un lugar apartado en las montañas de Guanajuato. Se convirtió, sin que ellos lo supieran aún, en el epicentro de algo mucho más grande. Isabela pasó varios días sin dormir bien, no por tristeza, sino por una energía nueva que le hervía en la sangre. Caminaba por los pasillos de tierra como si estuviera dibujando en su cabeza un mapa. Medía, anotaba, preguntaba, leía. No hablaba mucho de lo que planeaba, pero su mirada lo decía todo. Una tarde, mientras cocinaba con Soledad, se detuvo frente a la ventana y dijo, como quien lanza una verdad al aire: «Este lugar no puede ser solo para nosotros». Soledad frunció el ceño. «¿Cómo? Hay más mujeres allá afuera, como Esperanza, como tú, como yo, mujeres que han sido silenciadas, vendidas, olvidadas, y no todas tienen la suerte de encontrarse con alguien como Joaquín o de escaparse de donde las tenían. Yo no puedo quedarme callada sabiendo eso». Joaquín la escuchaba desde el patio. No intervino, solo se quedó parado, observándola desde la sombra del mezquite, con una mezcla de orgullo y temor. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Soledad, curiosa. «Vamos a construir un lugar para ellas, un refugio. Aquí, donde nadie quiso que floreciera nada. Vamos a hacer que crezca todo». Soledad guardó silencio, pero en sus ojos ya se veía la respuesta. A la semana siguiente comenzaron. Joaquín, que tenía callos en las manos de años de trabajo, levantó una nueva estructura al lado de la cabaña principal. Una casa con 3 cuartos adicionales, un porche largo y techado, y espacio suficiente para camas, estufas y un comedor comunitario. Soledad, con su inteligencia natural, se encargó de organizar el inventario. Aprendió a llevar cuentas, a pedir ayuda, a escribir cartas con un lenguaje más formal. Cada día crecía más. Cada día se parecía menos a la joven desconfiada que habían encontrado en el convento. Era líder, era fuego. Isabela hablaba con la gente del pueblo, con las mujeres mayores, con las campesinas. Les contaba su historia, no con vergüenza, sino con fuerza. Y en menos de un mes, las primeras llegaron. Una muchacha de 17 años, escapando de un compromiso forzado. Una mujer mayor, golpeada por su esposo, que ya no tenía a dónde volver. Una madre con 2 niños pequeños, expulsada de su casa por tener demasiado carácter. Y así, una por una, fueron llegando. El primer día que compartieron la cena entre más de 10 personas, Joaquín las observaba en silencio, desde la cabecera de la mesa. No hablaba, pero los ojos se le llenaban de lágrimas discretas. Isabela lo miró, le sostuvo la mirada, y él, en un gesto casi imperceptible, asintió. «¿Cómo se va a llamar este lugar?», le preguntó una de las mujeres, una noche. Isabela no lo había pensado, se quedó callada, miró el terreno, las montañas, la cabaña, el retrato de Esperanza colgado en la pared. Miró a Soledad,
riéndose con una niña en brazos. Miró a Joaquín tallando madera para una nueva cama, y entonces lo supo. Se levantó, tomó un trozo de madera vieja, lo colocó sobre la mesa y con un cuchillo de cocina empezó a grabar, letra por letra. Cuando terminó, lo sostuvo en alto. Refugio del Valle. Una de las mujeres preguntó, ¿por qué ese nombre? Porque donde no hubo lugar, respondió Isabela, nosotras creamos suelo. Esa frase se volvió un mantra, una promesa, un juramento. Donde no hubo lugar, creamos suelo. Y como si la vida respondiera a esa declaración, más mujeres comenzaron a llegar. Algunas traían bebés, otras cicatrices, algunas venían huyendo, otras simplemente buscando un poco de paz. Soledad, sin darse cuenta, se volvió el alma del lugar. Sabía escuchar, no juzgaba, enseñaba a leer a las niñas, organizaba los turnos para cocinar y por las noches escribía un diario, como el de su madre. ¿Qué escribes?, le preguntó Isabela una vez. El futuro, respondió ella. Joaquín construyó un huerto más grande. Cada planta llevaba un nombre: Valeria, Lucía, Marta, Elena, nombres de mujeres que habían pasado por ahí y dejado su semilla. Una tarde, una de las niñas plantó un árbol pequeño al centro del patio. Joaquín le preguntó por qué ahí, justo en medio del paso. La niña sonrió y dijo, para que todos lo tengan que ver al entrar, y recuerden que aquí también se puede crecer. Ese árbol fue nombrado Jardín Valentina, en honor a la primera niña que rió, sin miedo, en el refugio. Y así, lo que había nacido como una simple cabaña para esconder una vergüenza, se convirtió en una casa de luz. Un lugar donde se tejían historias nuevas, donde las heridas no se borraban, pero sí se curaban, donde las mujeres no eran propiedad de nadie, ni castigo de nadie, eran libres, y todo gracias a una mujer que un día fue enviada como castigo y decidió quedarse. La tierra del refugio del valle ya no era la misma. Las paredes hablaban, el fuego tenía voz. Cada flor, cada ladrillo, cada trozo de madera era testigo de algo sagrado, una historia rescatada del olvido. Pero como pasa siempre con los lugares que florecen con dignidad, llegó el día en que alguien quiso destruirlo. Al principio fueron rumores. Un comerciante del pueblo se negó a venderle tela a Soledad. Una de las mujeres fue escupida en la plaza por una señora de bien. El sacerdote del pueblo vecino predicó un sermón completo sobre la decadencia moral de las mujeres que vivían sin hombres ni obediencia. Isabela los escuchaba, anotaba todo, pero no retrocedía. Están asustados, decía, porque si una mujer se levanta, les da miedo que las demás la escuchen. Pero no era solo miedo, era odio. Y estaba creciendo. Un nombre empezó a aparecer en conversaciones a media voz. Don Esteban Vasconcelos, dueño de tierras, minas y haciendas entre Guanajuato y Querétaro. Hombre de voz grave, presencia imponente y una reputación de caballero respetado. Pero por detrás era conocido por sus matrimonios forzados, sus hijas desaparecidas y sus criadas embarazadas. A don Esteban no le gustaban los escándalos ni los desafíos, y mucho menos las mujeres que deciden su propio destino. Una noche, cuando ya todos dormían en el refugio, llegaron 2 caballos. Los jinetes no tocaron la puerta, solo dejaron un sobre en la entrada, clavado con un cuchillo en la madera. Isabela lo encontró a la mañana siguiente. Lo abrió con manos firmes. A la señora que se cree redentora, estás criando ratas, mujeres sueltas, niñas sin padre. Si no cierras ese lugar, te lo cerraremos nosotros. No firmaba nadie, pero todos sabían de quién venía. Isabela lo leyó en voz alta frente a todas las mujeres del refugio. Joaquín se puso de pie, furioso. Quería ir al pueblo, enfrentarlo, pero Isabela levantó la mano y lo detuvo.
Si vamos a pelear, será en nuestra tierra, no en la de ellos. ¿Y si vienen armados?, preguntó una de las mujeres. ¿Y si nos queman la casa? Entonces nos quedamos en las ruinas y volvemos a levantarla. Pero no vamos a huir, no otra vez. Días después, apareció una carreta frente al refugio. Llevaba a 2 mujeres jóvenes, una con la cara hinchada por los golpes, la otra temblando, embarazada. Venían de una hacienda cercana. Las habían ayudado a escapar a escondidas. Isabela las recibió con los brazos abiertos. Soledad les preparó cama. Joaquín las atendió como si fueran de la casa, pero la llegada de esas 2 fue la chispa. Don Esteban se sintió desafiado. Envió a uno de sus hombres a dejar otro mensaje. Esta vez no fue una amenaza, fue una propuesta. Isabela lo recibió sentada en el porche. El hombre, vestido con un traje oscuro y botas lustradas, bajó del caballo y le entregó un nuevo sobre. El patrón quiere hablar. Dice que puede llegar a un arreglo. Isabela lo abrió. Leyó con atención. Luego levantó la mirada, directa como un disparo. Dile a tu patrón que si quiere hablar, que venga él, aquí, y sin armas. El emisario se burló. ¿Se cree tan valiente? No, pero tampoco me creo menos que nadie. Esa misma semana, don Esteban llegó, un carruaje negro, 6 caballos, y detrás 6 hombres armados. Se detuvo frente al portón del refugio. Bajó con elegancia, como si no viniera a amenazar, sino a saludar. Isabela lo esperaba sola. No dejó que nadie más saliera. ¿Es usted la señora Salvatierra? Soy Isabela, a secas. ¿Y usted? Don Esteban Vasconcelos, dueño de Media Sierra, y con suficiente poder para hacer desaparecer este lugar en una noche. ¿Vino a presumirme su violencia? Vine a darle una oportunidad. No me gusta este lugar, no me gusta lo que representa, ni me gusta que proteja a mujeres que me pertenecen. Isabela sonrió, no de alegría, de guerra. Nadie le pertenece a nadie. Usted no entiende, señora. Estas mujeres son propiedad, son pactos, son acuerdos, son nombres que se arrastran por generaciones, y usted las está envenenando. Les estoy recordando que pueden decir no, y eso, don Esteban, es algo que usted no soporta. Él dio un paso más cerca. Le doy una semana para cerrar este lugar, o lo lamentará. Isabela cruzó los brazos. Entonces venga en una semana y tráigase todo su poder, porque yo no voy a cerrar nada. Y si quiere destruir lo que construimos aquí, va a tener que hacerlo frente a todas. Don Esteban la miró, entre rabia y asombro. No va a tener el valor de resistir. No estoy sola, dijo Isabela, y en ese momento el portón del refugio se abrió. Detrás de ella, una a una, comenzaron a salir las mujeres, con sus hijos, con sus cicatrices, con su dignidad. 23 mujeres de pie, ninguna con armas, todas con la mirada firme. Don Esteban sintió por primera vez un temblor en las manos. No dijo más, subió al carruaje y se fue, pero antes de irse gritó: «Entonces nos vemos en 7 días». Isabela respiró hondo. Joaquín salió del fondo, le puso la mano en el hombro. «Si vas a luchar, yo lucho contigo». Soledad se acercó. «Yo también». Y una voz desde el grupo dijo: «Nosotras también». Y otra, hasta que todas repitieron en coro: «Si ella lucha, nosotras también». Esa semana no hubo miedo, hubo preparación, no para una guerra física, sino para una defensa de algo mucho más profundo: la libertad, la dignidad, la vida. El refugio del valle ya no era una cabaña, era una fortaleza hecha de almas que se negaban a volver a ser silenciadas. Y en 7 días el mundo vería de qué estaban hechas. El día llegó. El cielo amaneció denso, con nubes bajas y pesadas, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Nadie trabajó en el huerto, nadie cocinó, nadie cantó. Todo el refugio estaba en silencio,
como si contuviera la respiración. Desde el amanecer, mujeres de pueblos cercanos empezaron a llegar, no con pancartas, no con gritos, con mantas, niños en brazos y la misma mirada, una mezcla de miedo, coraje y decisión. ¿Están seguras de esto?, preguntó Joaquín, mientras Isabela se colocaba un chal de lana oscuro. Ella lo miró con calma. No me hicieron esto una vez para ahora dejar que lo hagan a otras. Si me caigo, que me vean caer de pie. Soledad entró a la habitación. No irás sola. No, hija, dijo Isabela. Esta vez voy. Y salió al patio. El terreno frente al refugio parecía un escenario. Decenas de mujeres rodeaban el espacio, algunas de pie, otras sentadas. Había niñas, abuelas, jóvenes, todas con los ojos clavados en la entrada principal. A las 10 en punto, el carruaje de don Esteban apareció al fondo del camino. Se detuvo frente al portón. Él bajó primero, impecable, con un bastón de plata y el rostro tenso. Lo acompañaban 6 hombres. Uno de ellos con un látigo colgado al cinturón, otro con una pistola a la vista. Isabela salió sola. Joaquín quiso seguirla, pero ella lo detuvo con la mano. No, esta vez tiene que ser entre él y yo. Don Esteban se adelantó con pasos firmes. Le di una semana y veo que no me escuchó. Te escuché muy bien y por eso estoy aquí. ¿Entonces acepta el duelo? Un murmullo recorrió al grupo. Isabela alzó la voz. Acepto, pero no será un duelo con armas, será con verdades, frente a todos. Don Esteban se rió con desprecio. ¿Verdades? ¿Quién crees que va a escucharte? Todas ellas, respondió Isabela, y alzó la mano. Las mujeres comenzaron a rodearlos, más de 50, formando un círculo, ni una palabra, solo presencia, firme, irrefutable. Don Esteban tragó saliva. Yo no vine a escuchar sermones, vine a imponer orden. Entonces mírame, dijo Isabela, dando un paso al frente. Mira a la mujer que quisiste desterrar, que despreciaste, que juraste destruir. ¿Dónde está tu poder ahora? Sigo siendo el hombre más temido en 3 estados, y yo soy la mujer que ya no te tiene miedo. Un silencio. Y luego, la primera lágrima de rabia brotó del ojo de don Esteban. ¿Crees que te vas a quedar con todo lo que es mío? Isabela dio un paso más. Este lugar no es tuyo, estas mujeres no son tuyas, y yo nunca fui de nadie. La tensión se volvió insoportable. Don Esteban hizo un gesto. Uno de sus hombres se adelantó. ¡Aléjate de ella!, gritó Soledad, corriendo al centro del círculo. Don Esteban se giró. ¿Y tú quién eres? Soy Soledad, respondió con la voz firme. La hija de la mujer que ustedes enterraron en silencio, y la nieta de un apellido que ya no me da vergüenza rechazar. Los ojos de don Esteban se llenaron de ira. Esto se acabó, dijo, alzando el bastón. Isabela se paró frente a él. Sí, se acabó, pero no para nosotras, para ti. Y antes de que pudiera reaccionar, Joaquín apareció detrás y le arrancó el bastón de un manotazo. Los hombres de Esteban se tensaron, pero Joaquín no alzó la voz. Aquí no hay violencia. Aquí se acaba el miedo. Y entonces, una a una, las mujeres comenzaron a hablar. Me sacaste de mi casa a los 14, te llevaste a mi hermana, le quitaste el apellido a mi hijo. Mataste la voz de mi madre, una tras otra, una detrás de otra, todas con la mirada clavada en el opresor, sin armas, sin gritos, solo la verdad. Don Esteban retrocedió. Esto es un circo, esto es justicia, dijo Isabela, y tú estás solo. Y entonces un murmullo se levantó. Una de las mujeres, con una niña en brazos, gritó, ¡fuera! Otra repitió, ¡fuera! Y otra, ¡fuera! Hasta que el campo entero retumbó con un coro de voces que ya no se podían detener. ¡Fuera! 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 Don Esteban palideció, se giró, subió al carruaje y se fue,
sin decir una palabra, roto, vacío, derrotado por lo único que nunca pudo controlar, una verdad dicha en voz alta por muchas mujeres al mismo tiempo. Cuando se fue, el silencio volvió. Isabela miró a todas y con lágrimas en los ojos dijo: no ganamos con odio, ganamos porque seguimos aquí. Las mujeres se abrazaron, lloraron, rieron, bailaron, cantaron, y al centro del patio, Soledad colocó una flor, una sola flor, y dijo en voz baja: gracias, mamá, nos diste la fuerza, aunque no estuviste para verla. Y así, el refugio del valle se convirtió no solo en un hogar, sino en el primer territorio libre de todas ellas. Había pasado un año desde el enfrentamiento con don Esteban, un año desde que el refugio del valle alzó la voz como nunca antes, un año desde que la tierra dejó de temerle a los pasos que la pisaban. Y en ese tiempo no solo cambió el clima, ni el paisaje, ni la cantidad de casas. Cambiaron las personas, cambió el aire, cambió el futuro. Don Esteban nunca volvió. Su nombre, antes invocado con temor entre los pueblos, fue tragado por el silencio. Nadie lo mencionaba. Su hacienda fue cerrada por deudas. Algunas mujeres que habían trabajado para él llegaron meses después al refugio. No hablaban mucho, pero al ver el rostro de Isabela, bajaban la cabeza y lloraban en silencio. Isabela no pedía explicaciones. Sabía que, en el mundo donde ella había crecido, casi nadie tenía opción de elegir de qué lado estar. Y ella tampoco había nacido rebelde. La rebeldía le fue sembrada, gota a gota, con el abandono, el exilio y la humillación. Lo que empezó como una casa de resguardo se transformó en una comunidad autosuficiente, no por planificación política, sino porque la necesidad, el talento y la voluntad hicieron lo que ninguna estructura oficial había hecho antes. Joaquín lideraba la construcción de nuevas casas. Con ayuda de otros hombres del pueblo, algunos viudos, otros padres de mujeres que habían pasado por el refugio, construyeron techos de barro, muros de adobe y levantaron un granero, una despensa común y un taller de carpintería. El campo alrededor del refugio se volvió fértil. Una pequeña acequia desviada desde el arroyo cercano permitió regar un huerto más grande. Cultivaban maíz, calabaza, hierbas medicinales, tomates. Las mujeres hacían turnos para cuidar los sembradíos. Trabajar la tierra se volvió una forma de recuperación. Soledad se convirtió, sin que nadie lo dictara, en el corazón del refugio. No era la jefa, ni la directora, ni la hija de alguien. Era Soledad. Y con eso bastaba. Organizaba las tareas, enseñaba a leer, a escribir, a sumar. Les leía en las noches a las niñas del refugio. Tenía una voz firme, segura, que no necesitaba gritar para hacerse respetar. Algunas la llamaban maestra, otras simplemente Sole, pero todas acudían a ella cuando no sabían qué hacer. Cada vez que una mujer nueva llegaba, a veces herida, con la ropa rasgada, con los ojos vacíos, Soledad se sentaba junto a ella, sin preguntar nada. Solo se quedaba cerca. Le ofrecía agua, pan, una cobija, y en ese silencio compartido comenzaba la sanación. Una tarde, mientras organizaban los libros en la pequeña biblioteca que habían creado con donaciones de varias universidades, Soledad le preguntó a Isabela: ¿alguna vez pensaste que todo esto iba a pasar? Isabela la miró, con los ojos arrugados por los años, pero la misma firmeza en el alma. Nunca pensé nada, solo sobrevivía, pero ahora entiendo que sobrevivir no era el fin, era el inicio. El refugio comenzó a recibir visitas. Personas de otras regiones querían ver lo que se estaba construyendo. Algunos llegaban a ofrecer ayuda, otros a aprender, y no faltaban los curiosos que esperaban encontrar caos, resentimiento
mujeres rotas, pero salían con la mirada baja, avergonzados, al descubrir que esas mujeres no necesitaban compasión, sino respeto. El jardín central se volvió un símbolo. Cada flor tenía nombre, cada árbol una historia. Cada piedra colocada ahí representaba a una mujer que había pasado por ese lugar y dejado una huella. Un rosal rojo creció junto a la antigua banquita de piedra. Lo llamaron Esperanza, porque nadie olvidaba que todo había comenzado con una mujer que fue enterrada por su propia familia, pero que siguió viva en cada acción de amor que floreció después. Isabela plantó un árbol de jacaranda. Lo hizo en silencio, sin ceremonia. Solo Joaquín y Soledad estuvieron con ella. Cuando lo terminó, clavó un cartel de madera que decía: «Donde enterraron vergüenza, sembramos memoria». Cada año, en la fecha del enfrentamiento contra don Esteban, se organizaba una celebración. No había fuegos artificiales ni discursos políticos, solo comida compartida, juegos para los niños, música de cuerda y un espacio en el que cada mujer podía contar, si quería, su historia. Una joven contó cómo su padre la obligó a casarse con un hombre que triplicaba su edad. Otra, cómo escapó de un convento donde la encerraron por deshonrar a la familia. Una madre leyó una carta que su hija escribió antes de suicidarse por no poder hablar. Y todas esas historias no se quedaban en el aire. Se escribían, se archivaban, se guardaban como oro en la pequeña biblioteca del refugio. Porque Isabela siempre decía: la memoria no se honra con flores, se honra con verdad. Soledad, inspirada por eso, creó un cuaderno llamado Voces del Valle, un registro vivo, abierto, donde cualquiera podía escribir sin firma, sin nombre, solo con el alma. Isabela ya no trabajaba la tierra, sus manos temblaban, sus pasos eran lentos, pero cada noche se sentaba en la misma silla de madera frente al fogón y las más jóvenes se le acercaban a escucharla, no para que les diera órdenes, sino para que les contara. ¿Cómo fue la primera vez que enfrentaste a tu padre? ¿Qué sentiste cuando llegaste a la cabaña? ¿Cómo sabías que Joaquín era diferente? Isabela no respondía todo, algunas cosas las guardaba, otras las compartía con crudeza, pero en cada palabra había verdad, no buscaba inspirar ni consolar, solo mostraba, y en ese acto educaba sin querer. Una mañana, Soledad colocó una manta tejida a mano en el centro del jardín. Había trabajado durante meses. Era un tapiz de colores ocres, terracota y rojo intenso. En el centro, bordado con hilo dorado, se leía: «Fui dada como castigo, pero elegí quedarme». Isabela lo vio y se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo lloró sin esconderse, porque en esas palabras no solo estaba su historia, estaban todas, y sobre todo estaba el eco de una mujer que había aprendido a transformarse para transformar. El refugio del valle no era un milagro, no era perfecto, pero era real, era fuerte y ya no dependía de una sola persona. Porque el verdadero legado de Isabela no era haber construido un lugar seguro, era haber sembrado la convicción de que todas podían hacerlo. Y eso, ningún apellido, ningún título, ningún hombre podía quitarlo. El tiempo no se detuvo, pero comenzó a caminar distinto. Isabela ya no se levantaba temprano, sus pasos eran cada vez más cortos, su espalda más frágil, su voz más suave, pero su mente seguía lúcida como un río cristalino. Por las tardes se sentaba bajo el jacarandá que ella misma había plantado años atrás. No hablaba mucho, a veces cerraba los ojos y solo respiraba, como si ya no necesitara ver, ni moverse, ni comprobar nada, porque ya lo había hecho todo. Las mujeres del refugio pasaban junto a ella con ternura. Algunas le llevaban té, otras cartas de agradecimiento.
A veces llegaban niñas a contarle lo que habían aprendido en clase. Isabela, aprendí a multiplicar. Isabela, bordé mi primera flor. Isabela, mi mamá ya no llora en las noches. Ella las miraba con dulzura. A veces respondía, a veces solo sonreía. Soledad no se separaba de su lado. Dormía en una camita junto a la suya. Le leía en voz alta por las noches. Y cuando la abuela cerraba los ojos, le acariciaba la mano hasta que el silencio se volvía profundo. «No quiero que te vayas», le dijo una noche, apenas en un susurro. Isabela abrió los ojos lentamente. «Ya me estoy yendo, hija, pero no tengas miedo. Los que se van no desaparecen. Se quedan donde los recuerdan con dignidad». Soledad se quedó en silencio, con los ojos abiertos, conteniendo el llanto. «¿Y si no puedo sin ti?». Isabela le apretó la mano con una fuerza que no parecía posible en ese cuerpo tan cansado. «Entonces, hazlo por mí y por todas». Al día siguiente, el cielo amaneció pálido, sin sol, sin viento, sin ruido. Fue Joaquín quien la encontró en su sillita de madera bajo el jacarandá. Tenía los ojos cerrados, una mantita en las piernas y en las manos, una flor seca entre los dedos. No había dolor en su rostro, solo paz y una especie de despedida escrita en el silencio. Joaquín no lloró, no gritó, no corrió a llamar a nadie. Se arrodilló a su lado, la miró durante largo rato y luego colocó su mano sobre el corazón de ella. «Gracias», dijo, apenas audible. Después de tantos años, después de tantas heridas, ella había encontrado su lugar para descansar. Soledad fue la primera en enterarse, y cuando bajó al jardín y vio la escena, no gritó tampoco. Se acercó lentamente, se arrodilló a los pies de su madre adoptiva y por primera vez desde niña lloró como cuando no hay nadie que te pueda consolar. Una a una, las mujeres del refugio fueron llegando. Algunas traían flores, otras velas. Nadie hablaba. El patio se llenó de gente en silencio. No era un velorio, era una vigilia, una reverencia, una despedida con los pies descalzos y el alma abierta. Durante la tarde, Joaquín talló con sus propias manos un ataúd de madera simple. No quiso ayuda, quería hacerlo él solo. Soledad le colocó un vestido blanco, el mismo que había usado en la primera celebración del refugio. Lo planchó ella misma, con manos temblorosas. Le puso en los bolsillos pequeños papeles escritos por las niñas, dibujos, agradecimientos, cartas, flores secas. Al amanecer siguiente, la enterraron bajo el jacarandá. No hubo sacerdote, no hubo rezo oficial. Hubo palabras de las mujeres, de sus hijas del alma, de sus hermanas de dolor. Joaquín fue el primero en hablar. Cuando llegó a esta tierra, venía como castigo, pero nos enseñó que los castigos no definen a nadie. Ella convirtió esta cabaña en un faro. Nos dio permiso para no avergonzarnos. Y cuando yo ya no creía en nada, ella me enseñó a quedarme. Soledad se acercó, con el rostro seco de tanto llorar. Isabela no fue mi madre, pero fue quien me mostró cómo se es madre sin necesidad de parir. Fue quien me enseñó a tener nombre, a pelear con la cabeza alta y a caminar con la memoria viva de quienes nos preceden. No me voy a despedir, porque lo que ella fundó no muere, lo que ella dejó sigue, y yo seguiré. Cuando terminó de hablar, colocó una piedra lisa sobre la tumba, con una frase grabada que todas ayudaron a elegir. Aquí descansa Isabela Salvatierra del Valle, la que fue dada como castigo, pero eligió quedarse, y con eso nos cambió la vida. Los años pasaron. Soledad tomó el liderazgo del refugio, no como una jefa, sino como guía. El jardín Valentina creció, la escuela se amplió. Llegaron más mujeres, nacieron más niños, y cada una sabía quién era Isabela. Aunque nunca la hubieran visto viva,
porque su historia estaba escrita en las paredes, en los cuadernos, en las palabras que se repetían en los desayunos y en las conversaciones al calor del fogón. Isabela se volvió leyenda, pero no una leyenda lejana, una leyenda viva, cercana, palpable, porque toda vez que una mujer llega al refugio, con el miedo apretado en el pecho y los hombros caídos, alguien le dice al oído: aquí no estás sola. Aquí alguien un día decidió quedarse, y por eso hoy tú puedes empezar. Y esa es la herencia de Isabela, no un nombre, no un apellido, sino una forma de habitar el mundo con coraje, sin pedir permiso y sin agachar la cabeza. Una forma de amar sin condiciones y de quedarse, incluso cuando todo te empuja a huir.